A la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, recibió 3 impactos de bala que posteriormente le causarían la muerte. La avenida Jiménez con carrera séptima, a unos pasos de la iglesia de San Francisco, fue testigo del inicio de uno de los hechos más recordados en la capital del país desde su fundación, el Bogotazo. Según testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado rápidamente por la muchedumbre enfurecida, lo que en gran medida no dejó muchos indicios para investigar los móviles de su asesinato, así como de la autoría intelectual. Que lo mató la CIA, que lo mató el gobierno, que lo mataron los conservadores, que lo mataron los comunistas, que lo mataron los Estados Unidos. La incertidumbre, la rabia, la impotencia e inconformidad de miles de bogotanos, la mayoría de los sectores más pobres de la ciudad que veían en Gaitán su esperanza política de un país con menor desigualdad económica y con una reforma agraria justa, se desató en un frenesí de violencia y destrucción que como nunca sacudió los cimientos de la capital. Hasta hoy no se sabe quién realmente mató a Gaitán. La ciudad fue devastada por los enfrentamientos, calle a calle, entre partidarios liberales y conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas, quedaría el pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas, y más de 146 edificaciones destruidas, sobre todo en el centro de la ciudad. Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país, y el Bogotazo daría inicio a lo que los historiadores llaman como el inicio de la época de la violencia, tras la cual más de 200.000 colombianos y colombianas perecerían a causa de la guerra partidista. ¿Qué significa hoy la muerte de Gaitán? Muchos dicen que con la muerte de este dirigente político se perdió la posibilidad de acceder a una sociedad realmente democrática, más justa, menos excluyentes. Causas que aún persiguen muchos, pero que como Gaitán siguen cayendo a manos de la intolerancia y de los intereses particulares. En una publicación de la Universidad de los Andes se dice que el 9 de abril fue para las clases élites una oportunidad más para deslegitimar al exterior de lo social, el populacho, los revoltosos, los salvajes. Y la historia, en ese sentido, no ha cambiado mucho. Más de 50 años después, hoy en día los campesinos movilizados, los trabajadores en huelga, los defensores de los derechos humanos y tantos otros sectores excluidos siguen siendo estigmatizados y señalados por el Estado. Sectores de la sociedad siguen viendo a estos grupos minoritarios como un peligro para el desarrollo del país y por eso mismo altamente peligrosos. En el fondo, el otro, los revoltosos, cualquiera que sea su rostro, no tiene cabida en una sociedad que ha erigido a la intolerancia y a la exclusión en pilares básicos de su funcionamiento.